Fleischner, que falleció en el mismo año. Y en su honor lleva. Esta sociedad publica eh, glosarios, artículos. El último glosario que se publicó fue en el 2008 de terminología de imagen de tórax, y esto con la finalidad de actualizar términos emergentes, eh, eliminar términos obsoletos y de esta manera unificar la terminología de tórax para que todos hablemos un mismo idioma en cuanto a la imagen de tórax. Bueno, me gustaría empezar explicando la anatomía normal del lobulillo pulmonar secundario, esto con la finalidad de que sea más sencillo comprender los signos y los hallazgos patológicos que encontremos en posteriores imágenes. Es principalmente para mis compañeros de primer año. Entonces tenemos el lobulillo pulmonar secundario. De la periferia hacia el centro tenemos los septos interlobulillares, ¿sí? Que son estos, por los cuales, bueno, los septos interlobulillares están formados por tejido conectivo, y por aquí discurren las vénulas que regresan hacia la circulación del... Nada más puedes poner el punterito rojo o no, este no te deja. ¿Vale? No, tampoco. Ah, sí, aquí está. ¿Sí? Aquí está. Ok. Bueno, de la periferia hacia el centro tenemos los septos interlobulillares, que son engrosamientos de tejido conectivo. Por aquí discurren las vénulas que regresan de vuelta a la circulación con sangre oxigenada. Y linfáticos. Los linfáticos también discurren por el centro, con la vía aérea y las arterias pulmonares interlobulares. Cuando hay, por ejemplo, diseminación linfangítica de algún carcinoma, podemos ver algún patrón que posteriormente voy a explicar, pero se ve o lo estoy representando aquí con los vasos los linfáticos. También en el caso de edema pulmonar, pues el engrosamiento de los septos interlobulillares, como discurren las vénulas a través de los septos, pues vamos a verlos engrosados y van a dar un patrón característico. Tenemos la vía aérea, ¿sí? Los bronquiolos terminales y respiratorios, al final de al final de los cuales se encuentran los acinos. Los acinos están formados por alrededor de 15 hasta 40 sacos alveolares que están rodeados por tejido conectivo que le da soporte, y pues se siguen ramificando las arteriolas y todo el contenido pues, del lobulillo pulmonar secundario. Los sacos alveolares tienen intercomunicaciones que son unos poros de Kohn y conductos de Lambert. Esto, cuando hay alguna sustancia ocupando eh, el espacio aéreo, nos va a dar un patrón característico en ciertas patologías, y por ejemplo, pudiéramos verlo en las radiografías como un patrón algodonoso, que iremos viendo más casos también en otras patologías. Bueno, lo que les comentaba de los... Ahí, regresa tantito. Sí, claro. Si se fijan, todas las estructuras que están viendo ahí tienen una... No nos sirve el micrófono. Todas las estructuras que están ahí tienen un diámetro menor o igual a 5 milímetros, entonces están por fuera de la resolución de la tomografía. Tus cortes más delgados que hacemos aquí, ¿cuántos son?
¿Punto qué? Punto 625. Entonces, cuando nosotros vemos los septos, es porque ya están patológicamente engrosados. Muchas veces vemos, digo, hay de patologías a patologías, desde un simple edema pulmonar que puede aumentar el grosor de los septos interlobulares, porque ahí están las venas, hasta una diseminación linfática en donde per se es una diseminación de la tumoración a través de los linfáticos que pueden estar tanto en los septos como en la parte central, como mencionó Jorge, del lóbulo pulmonar secundario, porque los linfáticos van en los septos y también van en las ramificaciones de la vía aérea hasta la porción final, hasta incluso rodeando los alveolos. Entonces, cuando nosotros ya lo vemos es porque es patológico, son estructuras muy, muy pequeñitas y que hay que tomar en cuenta que también, ustedes han visto cuando hacen una angiografía y se ven todos los capilares bien pequeñitos, no los vemos normalmente en la tomografía. En este momento, claro que después ustedes ya vieron, por ejemplo, la tecnología del hierarchical ACT, en donde puedes tener una reducción de una micra. Es 100 veces más pequeño que la arteria pulmonar que mide ahí un milímetro. 1000 veces, perdón. 1000 veces más pequeño. Entonces, imagínense, en algún momento, cuando la resolución del TAC nos lo permita, vamos a poder ver los capilares. En este momento actual, pues no podemos ver esas estructuras que están por debajo de la resolución, pero no se les olvide que prendérselas porque pronto las vamos a poder ver también. Muchas gracias. Así es lo que comentaba el maestro. Aquí podemos observar un caso o un ejemplo del engrosamiento de los septos interlobulares. Esto es en el contexto de un paciente con edema pulmonar. Podemos ver cómo, bueno, hay principalmente, describiendo la tomografía, es una tomografía en una reconstrucción sagital en ventana para pulmón, en la cual podemos ver que hay cefalización de los vasos. Generalmente el calibre de los vasos es menor hacia los ápices y los podemos ver o se alcanzan a apreciar hasta la periferia. Esto no es normal, eso nos habla de un engrosamiento de los septos interlobulares condicionado por un edema pulmonar. Okay. Para hacer más dinámico esto, que no fuera una clase solo de definiciones, puse algunos casos clínicos. Este caso clínico es el de una paciente de 72 años que presenta picos febriles, diaforesis nocturna y pérdida de peso, por lo que se solicitó el estudio de imagen. Fue lo que se tenía información en la solicitud. No sé si alguno de mis compañeros R1 me pudiera ayudar a describir la tomografía. ¿Tú, Diego? Bueno, pues. Bueno, pues tenemos un estudio de una tomografía, corte axial y una reconstrucción sagital en el lado derecho. Es en ventana para pulmón, no contrastada, donde podemos identificar en ambos campos pulmonares múltiples lesiones nodulares, hiperdensas, muy pequeñas, de distribución generalizada, uniforme. Y no sé, quería preguntarte, Jorge, no sé si la paciente tiene algún otro antecedente. No que se haya mencionado en la historia clínica o en nuestra solicitud no venía referido a eso, pero en el contexto de lo que tenemos de picos febriles, diaforesis nocturna, no sé si te haga sospechar de algo. Yo digo, además de los elementos que escribiste, me es como algunas formas enormes, algún patrón en el cual puedo similar. A los nódulos, se los describiste muy bien. Si los ves como
en alguna forma, algún patrón, lo puedes ahí caracterizar. Les parecen nódulos, o sea, de una diseminación lineal. Ajá. Y a ese patrón de nódulos, ¿cómo se le conoce? ¿Qué aspecto tiene? Pues sería en árbol de gemación. Y pues bueno, en el contexto clínico en que dice Jorge, con una paciente con picos febriles, diaforesis nocturna y pérdida de peso, pues eso nos estaría hablando de una diseminación hematógena de una probable tuberculosis. Así es. Correcto, es correcto. Ok, bueno, aquí tenemos... A ver, entonces, ¿cómo quedó? ¿Qué patrón es? es un patrón miliar. Está dando tuberculosis Tenemos un patrón miliar, ¿verdad? Un patrón miliar. Son micronódulos menores de 3 milímetros o iguales a 3 milímetros, distribuidos de manera difusa, y que en este caso la diseminación pues, es vascular, en un patrón miliar de tuberculosis. Pero el patrón miliar, aparte de la tuberculosis, que es lo que más comúnmente lo da, ¿qué otras cosas pueden dar un patrón miliar? Sarcoidosis. Súper raro. Quiero que me digas lo que sí vas a ver. Metástasis. ¿Metástasis de qué cáncer? Tiroides. Tiroides es el más común. ¿Y le sigue? Renal. ¿Sí? Hay muchos que pueden darlo. Pero los que quiero que se sepan es tiroides, que es el más común, y el segundo que tenemos muchísimo aquí, renal, que puede dar patrón de metástasis biliares, múltiples micronódulos pequeñitos. ¿Okay? Entonces, no siempre es infeccioso, también puede ser diseminación vascular por una malignidad. Muy bien, ahorita vamos a hablar del árbol de inflamación, supongo, pero ese es un patrón biliar. Sí. El árbol de inflamación también puede llegar a ser diseminación vascular, pero en este caso específicamente este es miliar, no es patrón neurológico. Okay, perfecto, muchas gracias. Aquí tenemos diferentes esquemas de algunos patrones nodulares. El que comentábamos de diseminación linfangítica. Aquí vemos los nódulos y parasitales también. En el intersticiales y de distribución irregular, irregular, ¿sí? Que son de diferente tamaño y de diferente localización. Ok, bueno, esta es otra paciente, también femenina de 72 años, con tabaquismo pasivo crónico, con antecedente de cáncer de mama, solicitan el estudio para determinar datos de fibrosis pulmonar. No sé si alguien más me pudiera ayudar a describir la tomografía, por favor. Bueno, este estudio es una tomografía en su corte axial y en reconstrucción parital, ventana para pulmón, y se observan aquí dilataciones bronquiales compatibles pues, con bronquiectasias, se visualizan hasta la periferia, se ven cambios de fibrosis pulmonar. Así es, sí, correcto. Bueno, pues las bronquiectasias son dilataciones bronquiales respecto a la arteria pulmonar, ¿sí? Generalmente va la relación entre la arteria y el bronquiolo es 1 a 1. Si está mayor el bronquio a 0.5 en cuanto a su relación, podríamos hablar de que está dilatado. También que no lo deberíamos de encontrar hacia las periferias, o sea, tan dilatado en la imagen en esta tomografía. Vemos como los bronquios llegan, o sea, tocan la pleura. Entonces eso pues nos habla de que está dilatada la vía aérea.
y es compatible con una bronquiectasia. ¿Sí? Tenemos varios patrones de bronquiectasias. Esto va a estar relacionado con pues, el tiempo y la gravedad, y, el tiempo de evolución y la gravedad pues, pues, de la enfermedad, de la patología. ¿Sí? Otro signo característico es el signo del anillo en sello, que podemos ver los vasos, las arterias y la, la vía aérea dilatada, el bronquiolo dilatado. Aquí podemos ver más y hace referencia a un anillo de sello. Aquí tenemos otro ejemplo de unas bronquiectasias, ¿sí? Varicosas. Este es otro caso clínico. Este es otro caso clínico de un paciente de 30 años con tos productiva y sudoración nocturna de 3 meses de evolución. Se solicitó el estudio. Tenía una radiografía previa. Le vieron un patrón, pues áreas de cavitación y un patrón nodular en los ápices. Y se le tomó este estudio de imagen, una tomografía. ¿Alguien que me pudiera ayudar a describir la tomografía, por favor? Bueno, lo que resulta más, que resalta más, pues son las cavitaciones que se ven en ambos campos pulmonares. Además, presenta hacia segmentos más anteriores del pulmón izquierdo este patrón como nodular hacia la periferia, que sería como un patrón en árbol de gemación, donde los bronquiolos se encuentran dilatados y hay ocupación centroacinar por ya sea sangre, pus, líquido, etc. Que da este patrón característico como si estuvieran brotando hojitas de una rama de un árbol, por eso se llama patrón de árbol de gemación. Sí, así es. Este es un paciente, todos los casos que hemos presentado son casos que vi en la rotación en el mes que estuve rotando en tórax y abdomen. Voy a poner unas imágenes más características, sin embargo, aquí podemos apreciar un patrón de árbol en gemación en el contexto clínico del paciente con tos productiva, sudoraciones. Era un paciente que tenía diagnóstico o se le hizo el diagnóstico de tuberculosis pulmonar. Aquí tenemos otro esquema de cómo en la vía aérea, en los sacos alveolares se llena de algún material, de secreciones, y es lo que da ese patrón en árbol de gemación, ¿sí? El patrón pudiera ser nodular. Y esto es a lo que se refiere, el patrón de árbol en gemación, como si un arbolito estuviera brotando. Aquí tenemos una imagen más característica, en la cual podemos observar el patrón en todo el pulmón derecho, principalmente, con este patrón específico. Entonces, básicamente es cualquier patología que llene los sacos alveolares te va a dar un patrón de inflamación. De los más comunes que vemos nosotros aquí es la tuberculosis, pero acuérdense que puede suceder en cualquier caso que esté lleno los sacos alveolares. Por ejemplo, un paciente con broncoaspiración puede tener algo de inflamación. Un paciente con sangrado alveolar del pulso puede presentar algo de inflamación. Pacientes con enfermedades reumatológicas pueden llegar a presentar algo de inflamación. Entonces no es específico de tuberculosis. Sí es, si nosotros pusiéramos en estadística y viéramos de 10 patrones en algo de inflamación que vemos, pues sí, 7, 8 van a ser por tuberculosis, sobre todo porque nosotros tenemos muchísima tuberculosis.
Pero si nos fuéramos, no sé, a otro lado donde hay erradicación, como por ejemplo Estados Unidos, pues no es tan común que se haga una inflamación, tal vez las áreas ahí más común por otro tipo de enfermedades. ¿Ok? Pero hay que entender eso, que no es específico de tuberculosis, para no irnos con la pinta de que siempre que veamos alguna inflamación, es tuberculosis. Porque muchas veces sucede eso, ¿no? De repente tenemos ahí algo y, claro, sí nos obliga también a pensar siempre en tuberculosis, ¿verdad? Pero tener en cuenta que te puede suceder en otras patologías, no solamente. Sí, muchas gracias. Ok. Bueno, vamos a continuar con otro caso clínico. Este es un paciente con un cuadro clínico de tos, hemoptisis, disnea, por lo que se le solicitó el estudio de imagen. No sé si, Diego, si me pudieras ayudar, por favor. Bueno, tenemos dos imágenes de una distribución de tomografía a la izquierda en corte axial, para ventana pulmonar. Me llama la atención que se ve ambos pulmones pues, heterogéneos, con áreas, con distintas áreas de mayor densidad. También vemos de forma lateral algunas bronquiectasias. Igual acá en el corte coronal seguimos viendo estos aquí a nivel del pulmón derecho, en su base, no está aumentado de hiperdenso respecto al resto del pulmón. También me llama la atención esta imagen hiperdensa en apical, irregular, mal definida. Okay. Seleccionando con el cursor lo que ves en el de tensión. Ya, ok, sí. Esto se podría describir que es como un patrón en mosaico. Realmente te lo da algunas, cuando vemos así como un parcheado de diferentes densidades o atenuaciones, que te lo puede dar cuando hay también una ocupación de la vía aérea. Así es. Bueno, así es un patrón en mosaico. Podemos ver áreas con un patrón en vidrio despulido y áreas de pulmón respetadas en ambos campos pulmonares, ¿sí? ¿Por qué vidrio despulido? Porque podemos apreciar, o sea, aunque está aumentada la densidad del parénquima pulmonar en ciertas áreas, alcanzamos a apreciar los vasos, ¿sí? Entonces, no como tal en una consolidación, que no pudiéramos distinguir entre el parénquima pulmonar y vasos y vía aérea. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí dos definiciones del glosario, el vidrio deslustrado, despulido, y el patrón en mosaico. Okay. El patrón en mosaico aparece como áreas parcheadas de diferentes atenuaciones que pueden representar focos de patología intersticial, enfermedad obstructiva de la pequeña vía aérea y enfermedad vascular oclusiva. Ahí cuando vemos el patrón en mosaico puede haber dos variantes, una que se debe a atrapamiento de aire, en la cual lo que es patológico en realidad es el área radiolúcida, y otra que sí puede ser secundaria a una disminución del calibre de las arterias pulmonares sobre todo. Pero la que vemos normalmente es este tipo, por atrapamiento de aire, y tenemos que buscar signos de bronquitis, bronquiolitis, engrosamiento de los bronquios anormal, asimétrico, etc. Y como dijo Jorge, lo podemos ver en enfermedades de vías aéreas pequeñas, sobre todo en pacientes fumadores, por ejemplo. De hecho, aquí se ve un ejemplo bastante bonito de esos bronquios aumentados de tamaño. Fíjense aquí como estos bronquios están bien aumentados de tamaño en su pared, y se ve un área radiolúcida de un lado. Entonces, siempre que veamos ese tipo de patrones mosaicos, hay que buscar otros signos asociados y preguntar, obviamente, si el paciente fuma.
Ok. Este es otra definición, otro signo característico es el de panalización. Vamos a hacer, posteriormente voy a ir diferenciando o señalando las diferencias entre los diferentes signos eh, radiológicos. Pero bueno, en cuanto a la panalización, podemos ver áreas quísticas en varios niveles. Esto lo podemos diferenciar de un enfisema paraseptal, ya que tiene varios niveles y esto se asocia o se ve frecuentemente en la fibrosis pulmonar, eh, que es eh, pues sí, ya en alguna etapa avanzada de fibrosis pulmonar, el patrón de panalización. Y asemeja pues a un panal de abejas. La aparición de espacios quísticos agrupados, normalmente de 3 a 10 milímetros, en ocasiones pueden llegar a medir hasta 2.5 centímetros, suelen ser subpleurales, las paredes bien definidas, o sea, están engrosados los septos interlobulares. De los espacios quísticos lo diferencia del enfisema paraseptal. Se suele considerar un hallazgo específico de fibrosis pulmonar. Tenemos otro caso clínico. Este es de un masculino de 46 años que tuvo un accidente automovilístico y es traído a nuestro centro. Se le tomó el estudio de imagen y ¿quién me pudiera ayudar con el siguiente caso clínico? Aquí lo que tenemos son una imagen notable de reconstrucción axial y sagital, y lo que me llama la atención es esta densidad que está de aire, ¿no? Y correlacionándolo con la clínica que nos acabas de dar, correspondería a un neumotórax. Así es, este paciente tenía un neumotórax. Tiene consolidaciones en la parte posterior aquí atrás y tiene un aumento de la vasculatura acá en el contracción. ¿A qué corresponden esas densidades? Puede ser una contusión pulmonar. Contusiones, hematomas pulmonares, reumatismo. Aquí está una imagen, una radiografía en la cual también podemos observar una área radiolúcida, ¿sí? Con pues, el parénquima pulmonar, pues, o el pulmón colapsado, ¿sí? Y desplazamiento de la tráquea hacia el lado contralateral. No se observan fracturas en cuanto a lo óseo que pudieran estar condicionando el neumotórax. En algunos casos puede haber neumotórax espontáneos, neumotórax, atención, hay diferentes tipos de neumotórax. El neumotórax se refiere a la presencia de aire en el espacio pleural, puede ser espontáneo, traumático o atención. El neumotórax atención es la acumulación de aire intrapleural a presión, ya que se hace un efecto de válvula que permite la entrada de aire, pero no permite su salida. En esta situación el pulmón ipsilateral, si es normal, se colapsa, ¿sí? Se ve colapsado el pulmón. Y vemos toda esta radiolucidez que es de aire en relación al neumotórax. Esto es lo que les quería comentar, los diferentes, para diferenciarlos en cuanto a un patrón reticular, ¿sí?
el patrón en vidrio despulido, que podemos ver los vasos, y, las arterias y la vía aérea y los vasos sanguíneos. La panalización, que se encuentra generalmente hacia la periferia del pulmón, y bronquiectasias, que si bien son dilataciones, no es como en la panelización, que están o apiladas más bien. Ya este es el último caso clínico. Este es un paciente masculino de 20 años de edad, quien inicia con disnea súbita, por lo que se le solicita un estudio de imagen, le toman una tomografía. No sé si alguien me pudiera ayudar a describir la tomografía. Muy bien, es una tomografía en corte axial y un corte coronal. Podemos observar en el pulmón derecho una evidente distorsión de la arquitectura. Aquí, podemos ver imágenes en el lóbulo inferior, en segmentos posteriores, imágenes en relación a telectas. Bueno, a mí me parece que son una telectasia aquí y pues un infiltrado analizado en la parte posterior del pulmón derecho. Pues en el corte coronal pues también se ve un infiltrado y una distorsión de la arquitectura, ya mencionada. Me llama la atención esta estructura que se ve más hipodensa. Muy bien. ¿Te hace sospechar de algo en específico esta imagen? Pues una cavitación. ¿Es algo en la pared torácica? Tejidos blandos del tórax. Enfisema subcutáneo, tiene razón Mario. Tiene subcutáneo en los tejidos blandos del lado derecho, al lado del pulmón que se ve mayormente afectado. Y una imagen aquí que a mi parecer se relaciona a una cavitación. Y aquí. ¿Qué sería el enfisema? Una imagen ovalada de este posterior de los posteriores. Del lado derecho. Posterior ahí a la. ¿Qué es ahí que pudiera ser? Está. ¿Por qué le sale enfisema ahí? Podría ser un tubo pues una sonda. Así es, así es. Este es el caso de una bula espontánea, ¿sí? Las bulas, bueno, en esta es una imagen más característica, ese era el caso de un paciente de aquí del hospital. Esta es una imagen más característica de una bula. Las bulas son espacios aéreos de más de 1 centímetro de diámetro, con pared fina, menor a 1 milímetro de grosor. Suele acompañarse de cambios de enfisema en el pulmón adyacente. Aparece como un área de disminución de la atenuación centrilobular o paracetal. Esto se ve en pacientes fumadores. En el contexto de nuestro paciente, era un paciente de 20 años que empezó con disnea súbita y pues fue una bula que se reventó. Ella tenía la sonda
para del Pleurovac. Bueno, pasando a otra definición del glosario, el enfisema centrilobulillar. Este se caracteriza por una afectación preferente de los bronquiolos respiratorios del centro del acino. Es más frecuente en los lóbulos superiores y se asocia a tabaquismo. En la TAC podemos visualizar áreas de disminución de la atenuación centrilobulillar, por lo general sin pared visible, de distribución no uniforme y en su mayoría ubicadas en zonas superiores del pulmón. También se le puede llamar donde podemos ver áreas de enfisema, ¿sí? Como se mencionaba, no tienen pared muy fina. Este lado también. Okay. En cuanto al enfisema paraseptal, aquí hay un esquema. Lo quería comentar que pudiéramos hacer como la diferenciación entre el patrón de panalización, ya que se parecen, son similares, nos pudiéramos confundir. Sin embargo, en la panalización podemos ver varios niveles quísticos, y en el enfisema paraseptal pues está delimitado a esa área. ¿Sí? Aquí podemos ver en la imagen el enfisema. No se ven como en la panalización los engrosamientos septales. Y el otro tipo de manera más o menos uniforme predomina en los lóbulos inferiores y se asocia con el déficit de antitripsina 1. Ok, aquí está otra imagen de enfisema panacilar. Okay. Otra definición es el broncocele. El broncocele es una dilatación bronquial. Uh-huh. Y en la bronquiectasia estábamos hablando que se adelanta el bronquio y hay una relación 1 a 1 con la arteria. También se pierde esa relación 1 a 1. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Aquí el alveolo se ve afectado y lo único que queda es la parte arterial. Lo que vamos a ver siempre en el centro, esas áreas que se encuentran llenas de algo centrados en la arteria, ayudar a determinar o a distinguir. Ok, perfecto. Sí, muchas gracias, Vale. Bueno, el broncocele es una dilatación bronquial debida a secreciones retenidas, usualmente causada por obstrucción. Aquí tenemos una imagen en la cual podemos observar la dilatación y da una imagen en V o en Y generalmente, ¿sí? Generalmente causada por obstrucción proximal, ya sea congénita o adquirida. Un broncocele es una estructura tubular o ramificada con forma de V o Y, con, eh, con aparición, con apariencia de dedo de guante. ¿Sí? Aquí
lo podemos observar. El broncocele. El neumomediastino, en esta tomografía de tórax contrastada se aprecia un neumomediastino, se percibe mejor en el corte axial, ¿sí? Este pudiera estar causado por una ruptura esofágica, por traumatismo, barotrauma, por diferentes causas, pero es la presencia de aire en el mediastino. ¿Ok? Otra definición es el neumatocele. Aquí tenemos una imagen característica. Bueno, en cuanto al patrón, otro patrón es el patrón retículo nodular. No, perdón, el patrón reticular. En este podremos apreciar reticulaciones, ¿sí? Tanto en la tomografía como en las placas simples, ¿sí? Que son engrosamientos de los septos. Pudiera ser causado por diferentes causas. El patrón retículo nodular es un patrón descriptivo no específico, pues pudiera ser causado por diferentes causas, donde podemos encontrar imágenes reticulares y además nodulares. Puede ser visto en silicosis, carcinoma linfangíticos, entre otras patologías. Esta es una radiografía de tórax en la cual podemos apreciar este patrón característico, donde podemos observar las reticulaciones y aparte nódulos, ¿sí? Y la neumonía intersticial usual es la forma más frecuente de neumonía intersticial. Se presenta entre la quinta y séptima década de la vida. En cuanto al cuadro clínico, se caracteriza por disnea progresiva, tos seca, fatiga. Los hallazgos histológicos de la neumonía intersticial usual consisten en fibrosis pulmonar idiopática, y pudiera ser intercambiable los términos entre neumonía intersticial usual y fibrosis pulmonar idiopática, que pudieran ser como sinónimos. Aquí podremos ver áreas de fibrosis pulmonar. Aquí podemos ver el patrón que mencionábamos previamente de panalización, que es sugestivo de fibrosis pulmonar, que lo podemos encontrar en la neumonía intersticial usual. En general se ve ambos campos pulmonares afectados con fibrosis. Acá podemos apreciar más áreas de panalización. Y eso sería todo en cuanto a no sé si tengan algún comentario. Pero a fin de cuentas es mucho de la nomenclatura que se utiliza en imagen de tórax, entonces todos tienen que repasarlo, verlo. El chiste no es tampoco que de un día para otro ya sepan todos los diagnósticos diferenciales de cada uno de los signos y de las, digamos, nomenclaturas que te mencionan, pero sí irlas leyendo. Yo me acuerdo cuando lo leí en el R1, la verdad es que no le entendí nada. Pero así se empiezan todas las cosas nuevas. O sea, primero, oye, pues, ya escuché esta palabra, mínimo ya sé que existe. Entonces,
sí hay que leerlo, hay que tratar de entenderlo y conforme vayan rotando en la estación de tórax y abdomen y en placa simple, pues vayan tratando de encontrar estos patrones que vienen en el glosario, porque son importantes que los mencionemos de esa manera. O sea, no decirle cavitación a una bula, o no decirle vidrio escullido cuando es condensación, etcétera. O sea, saber definir bien los patrones, porque desde ahí es el inicio para poder hacer algún diagnóstico diferencial. Aprender a identificarlos de manera adecuada. Muy bien. No sé si el doctor Néstor tenga algún comentario. Los R1 tienen la ventaja de que quieren decir esas sesiones en su propedéutico. Entonces, te lo digo enfrente del doctor Adrián para que no batallen tanto. Ya les pregunto, doctor, ya se lo saben. Perfecto. Muy bien. Y los R2, R3 y 4, pues